Muy buenas noches compañeros y tutor. A partir de este momento pues vamos a tener más o menos unos 5 minutos de una reflexión sobre la existencia de Dios. Eh, durante todo el tiempo, desde lo remoto, siempre hemos tenido la concepción de Dios como el elemento creador de todo lo visto, de todo lo tangible, de todo lo posiblemente eh, asequible, sensible. Eh, pero también la ciencia ha tenido posturas, posiciones que hacen que la duda aparezca como un elemento también fundamental dentro del razonamiento humano. Para ello entonces podríamos empezar diciendo que desde hace más o menos unos 19.000 o 20.000 millones de años, que más o menos es lo que tiene de existencia nuestro universo, o por lo menos lo visible, nosotros podemos hablar de que el hombre ha venido trasegando, siempre preguntándose por la creación, quién lo puso acá, quién lo trajo, cuál era su fin en sí mismo, para, o cuál era el objeto fundamental que le hacía que estuviese dentro de este compendio de situaciones bajo las cuales con el tiempo hemos llamado mundo. Eh, Más o menos 19.000 millones de años, un trasegar histórico, pasando generalmente o en sus inicios por ambas glaciaciones. Estas fueron desde el orden antropológico, eh, más bien como el inicio de esa concepción del ser humano, de la existencia de Dios. Para ello entonces, desde ese recorrido histórico, desde ese principio histórico más bien, tendríamos la posibilidad de empezarlo a mirar como un elemento de trasegar histórico que se ha ido afirmando en el elemento humano. Pienso que de alguna manera la ciencia, con toda su tecnología, con todo su desarrollo, hoy está o ha estado muy cercana a la demostración de que somos netamente un proceso evolutivo. Eh, Porque si nos remitimos al inicio de este video, 19.000 millones o 20.000 millones de años más o menos atrás, el ser humano en sus primeros inicios averigua, empieza a preguntarse por quién es, quién lo trajo, quién lo pone, por qué está aquí. ¿Sí? Entonces desde ahí podríamos partir a preguntarnos por qué ese ser humano se hace ese tipo de preguntas. Eh, Podría alguien decir, bueno, en ese momento no había quien respondiese. Bueno, ya han pasado 20.000 millones de años y tampoco tenemos una respuesta acertada frente a esto. Sigue siendo un enigma, sigue siendo una discusión, sigue siendo una palestra en la cual podemos llegar todos a discutir con razones en pro, en contra, a favor, sin favor, con razones de orden desde la fe. Aristóteles lo manifestaba desde el motor inicial, desde ese chispazo inicial, que es el que hace que nosotros estemos aquí. Eh, Otros podríamos decir, no, no necesariamente, no hay una demostración puntual, específica, algo que nos convenza totalmente. Entonces básicamente es eso lo que el ser humano necesita, un estado, una posición de convencimiento que haga creer subjetiva o positivamente que Dios existe. Eh, la posición a favor o en contra ya es a nivel personal, ya cada uno tendrá la idea, tendrá un... Pero mi posición es más antropológica, más de una construcción. El hombre ha creado a Dios y lo ha creado como una manifestación y como un ejercicio que lo permite sujetarse a un estado para no perder la razón dentro de un estado de irracionalidades. Y ahí también aparece la ciencia brindando posibilidades de, y más bien argumentos con los cuales demostrar que
nuestra existencia, nuestro mundo, nuestro territorio ha sido más bien una construcción del individuo y que el ser humano seguirá preguntándose por qué suceden las cosas. Tiene siempre esa posición metafísica, ¿sí? Preguntar por qué y de qué y después de qué. Entonces ahí surge también variados interrogantes que la ciencia tendrá como tarea fundamental en ir dirimiendo para dar respuestas objetivas, para dar respuestas puntuales o acercamientos a una verdad, ¿sí? Desde la posición de que todos somos filósofos, todos seguimos preguntando por qué, para qué, dónde, cuándo, a qué horas, quién, quiénes. Todo eso hace que nosotros dentro de todo este ejercicio humano sigamos en la pregunta, en la búsqueda, en el por qué y para qué estamos aquí. Por lo pronto ha sido todo un placer para el tutor y los compañeros. Mil gracias por la atención y espero retroalimentaciones. Hasta pronto, muchas gracias, chao.